Reciban un saludo de la Novena Iglesia Apostólica en Culiacán, Sinaloa, la cual el Señor nos permite seguir predicando su evangelio, su palabra. Aleluya. Hay hermanos que ya les han conocido, visitado y les mandan muchos saludos. Muchos saludos. Aleluya. Vamos a ir a la palabra, si te puedes poner de pie. Vamos a leer dos porciones, una en Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14, y la otra en Segundo de Reyes capítulo 4, versículo 8 al 11. Y nos dice primero Hechos capítulo 1, verso 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Vamos a Segundo de Reyes capítulo 4, verso 8 al 11. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y durmió. Oremos. Señor Jesús, en esta preciosa mañana tu presencia sin duda está en este lugar, y nos presentamos delante de ti con humildad, reconociendo tu poder, pero también reconociendo nuestra insuficiencia, nuestra dependencia de ti. Que sea tu Espíritu Santo el que tome control de mis labios, de mi voz, y que tu palabra que has puesto en mi corazón sea expuesta a tu pueblo en esta hora para edificación de sus vidas, una visión más amplia de lo que tú quieres hacer en nuestros corazones, y también una confirmación de la presencia de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos para realizar aquello que solamente por medio de tu Espíritu Santo podemos hacer. Que en todo, Señor Jesús, tu nombre sea glorificado, y a ti te daremos la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Puedes ocupar tu lugar. Aleluya. Vamos a tratar de cantar una alabanza a mis hijas y su servidor en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, que tiene que ver con este tema del Espíritu Santo. Aleluya. Y también del lugar donde el Señor se quiere manifestar, se quiere derramar en nuestras vidas para honra y gloria de Dios. Puse por título a este mensaje Kabul. Aleluya. Kabul. Hemos leído la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14, y así como Segunda de Reyes 4, 8 al 11. Y hay un denominador ahí, un aposento alto en el Antiguo Testamento, un aposento alto en el Nuevo Testamento, pero alguien moraba en ese lugar. Ese aposento se hizo para que alguien morara ahí. El Señor me lleva a una historia que escuché de muy pequeño de mi padre, que se convirtió en el Valle de Mexicali. Y él me contaba una historia de una jovencita que tristemente quedó huérfana de padre y madre y era hija única. Sus padres cristianos mueren en un aparatoso accidente. Ella queda huérfana,
y después de los servicios funerarios de sus padres, ella tiene que tomar una decisión en dónde habría de vivir. Tenía dos tíos, uno cristiano y otro no cristiano. El tío cristiano, juntamente con su esposa, el Señor no les había permitido tener familia y la invitaban a su sobrina a adoptarla como su hija y le ofrecían lo mejor. Le ofrecían un cuarto exclusivo para ella, le ofrecían seguirle ayudando en su educación, la iban a tratar como una hija, mas sin embargo ella decidió irse con el otro tío porque no era cristiano. Y ella dijo, allá voy a tener más libertad, allá voy a tener pues hacer lo que yo guste, lo que yo quiera. Y decidió irse con la otra familia, la cual el tío tenía una familia muy numerosa. Como dice por ahí, era una familia muy acomodada, pero porque se acomodaban todos en un solo cuarto, los 10 hijos que tenía. Y ahí vivían todos, en unas condiciones normales se puede decir, pero lo triste es que a esta sobrina la trataron como una sirvienta, peor, como una esclava. Si nosotros pensamos en aquel cuento, ¿verdad?, de Blancanieves, de la Cenicienta, más bien dicho, le dieron por allá un cuarto en abajo, en el ático, no sé, por allá, en condiciones muy tristes, mucho calor, en tiempo de calor, mucho frío. Ella tenía que lavarles a todos sus tíos, a sus primos, a sus primas, hacer el negocio de la casa. Era condiciones tristes en las que ella vivía y ella se fue enfermando de sus pulmones hasta que se vio muy, pero muy grave, ya a un paso de la muerte. Después de años de esa vida, qué fiestas, qué diversión, qué nada, porque ella escogió mal donde iba a vivir. Los tíos cristianos se enteraron de esto y fueron por ella y se la llevaron a casa y empezaron a atenderla, empezaron a llevarla al médico, aunque su condición de enfermedad ya estaba muy avanzada. Ella fue a una campaña, ahí el Señor tocó su vida y ella decidió bautizarse en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Y se puso la fecha para los bautismos. Su tía le compró un vestido nuevo para el día de su bautismo, pero ella le dijo, tía, permítame un fin de semana, dijo, permítame ir a mi último baile, dijo ella, y estrenar el vestido. La tía le decía, pues no, eso no es correcto, pero ella insistió tanto en que fue a ese baile. Estaba haciendo mucho frío, hace mucho frío allá en el Valle de Mexicali, así como hace mucho calor, pero cuando llega ella a casa, llega ya muriéndose. Ese frío atacó fuertemente su espalda, sus pulmones, llegó muriéndose y ella sentía que se iba. Ella decía, mándele hablar al pastor que me bautice porque creo que no amanezco. Pero el pastor en aquellos años atendía, no sé si 2 o 3 ejidos ahí en el Valle de Mexicali, y donde ellos vivían, ahí no vivía el pastor. Entonces tenían que hablarle otro día y para que viniera, pero esa madrugada ella muere. Ella muere, luego se juntan ahí unos hermanos, comienzan a orar por ella, el Señor le devuelve la vida y ella solamente pegaba gritos de desesperación porque ella sentía a dónde iba su alma cayendo en un abismo profundo, pero tristemente, no sé si 2, 3 horas más, muere definitivamente sin Cristo, porque escogió mal dónde iba a vivir, en qué aposento iba a estar el resto de sus días. Tenemos nosotros la presencia del Señor Jesús con nosotros por medio de su Espíritu Santo, y creo yo que Él sí elige bien en dónde vivir. Sí elige bien en dónde o en quién hacer morada. Aleluya.
Es por eso que te he hablado en este día, en la base bíblica, de ese lugar del aposento alto, donde dice, donde moraban Pedro y Jacobo y los demás apóstoles, y también el aposento de Segundo de Reyes 4, donde ahí se quedó a dormir, a morar el profeta Eliseo. La frase Kabul yo la obtengo de la palabra de Dios, donde el rey Hiram, rey de Tiro, dice la escritura que le dio a Salomón muchísima madera, muchísimo oro, todo lo que él le pedía para la construcción de su palacio y también para la construcción de la casa de Dios. En Salomón hubo una gratitud tan grande que le dijo a Hiram, rey de Tiro, por todos esos años que me has dado esa madera, y ese cedro, ¿verdad? Del Líbano, era de lo mejor, ese oro finísimo, yo te voy a regalar 20 ciudades. Y dice la palabra, no sé cuántos días pasaron, meses o años, que Hiram fue a visitar esas ciudades. Pero cuando las visitó no le gustaron. Y dijo, ¿qué es estas ciudades, hermano? Y les puso por nombres Kabul, que significa inútil. No sirven. Aleluya. En ocasiones el Espíritu Santo quiere hacer morada en nosotros, pero dice, ese lugar no me gusta, ese lugar, aleluya, no es de mi agrado, aleluya. Hoy tenemos que limpiar nuestro aposento, hoy tenemos que poner en orden para que venga a habitar la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas. Alguien alaba y bendice el poderoso nombre de Cristo. Él no le gusta habitar en un lugar donde hay pecado, en un lugar que está sucio, en un lugar que está incorrecto. Por eso en esta mañana, por medio de la palabra, te voy a invitar a acomodar bien tu aposento, para que el Espíritu Santo diga, yo quiero morar ahí, yo quiero vivir, aleluya, e inmediatamente entre, aleluya, porque están las puertas abiertas y es un lugar agradable donde Él quiera estar. Para ello, primeramente, tenemos que tener cuidado. ¿Quién vive en el aposento? Los que ahí viven. En Hechos capítulo 1, leíamos que en ese aposento alto moraban, o sea, vivían. ¿Quiénes vivían ahí? Ya hicieron ese lugar como su residencia. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y todos los demás, así como la madre de Jesús y sus hermanos. Ahí moraban. Era un lugar que recurrentemente estaban ahí. Tal vez hacían alguna diligencia de la vida diaria, pero en cuanto se desocupaban, rápido corrían al aposento alto y lo hacían su morada. En Hechos capítulo, en Segundo de Reyes capítulo 4, vemos cómo Eliseo se queda en aquel aposento y ahí durmió. Aleluya. Pablo también lo encontramos en un aposento alto en Hechos capítulo 20, versículos 7 y 8. Al dar su discurso de despedida en la ciudad de Troas, lo hacía en un aposento alto. Y ahí estuvo toda la noche hasta rayar el alba de otro día, hasta que se despide de los hermanos. Qué bendición estar en esos aposentos, donde mora Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé. Aleluya, la madre de Jesús, sus hermanos. Qué bendición estar de perdida un día o un fin de semana donde mora el profeta Eliseo. Qué bendición haber podido estar en esa noche donde Pablo alargó el discurso y estar, como dice el profeta Jeremías, como comiéndose la palabra, ¿verdad? Llena de sabiduría que esos hombres de Dios impartían, daban. Pero qué triste es que en lugar de esos habitantes estén otros en nuestro aposento. Como dice la escritura en Nehemías capítulo 13, versículo 4 y 5. Y antes de eso el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Eliasib,
el sumo sacerdote tenía en el aposento a Tobías, alguien con quien emparentó. Pero la palabra nos dice que Tobías se había vuelto, a pesar de ser parte del pueblo de Dios, se convirtió en enemigo de los planes de la obra de Dios. Era un burlador. Se confabulaba con Sanballat y con Gesem el árabe. Aleluya. A veces, en lugar de tener un espíritu como el de Pedro, el de Juan, el de Jacobo morando con nosotros, tenemos el espíritu de Tobías, alguien que se burla de las cosas de Dios, alguien que desprecia las cosas santas. Y ahí no puede morar el Espíritu Santo. Ahí no puede habitar la gloria de Dios, donde hay un corazón que tiene en una gran cámara, o sea, una gran parte de su corazón está un espíritu burlador. Es alguien que se opone a los planes de Dios. Vemos en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 17 como una de ellas le dice, aleluya, al rey Salomón: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y vemos cómo la compañera le hizo un cambio de hijo, porque moraba con ella. Ella no escogió bien con quién iba a compartir ese cuarto. Y cuando se presentó una situación difícil, aquella, ¿verdad?, buscó por sus propios intereses y no se hizo responsable de sus acciones. ¿A quién tenemos morando en nuestro aposento? Aleluya. La escritura nos dice en Hechos capítulo 21 verso 16 cómo vinieron con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Y se hospedaron con este hombre en Jerusalén Pablo, Lucas, Sópater, algunos otros colaboradores. Imagínate estarte tomando un cafecito con estos hombres de Dios. Aleluya. Qué bendición, ¿verdad? Hacerles preguntas de sus vivencias en Cristo, de su conversión, pero también de las revelaciones que el Espíritu daba a su vida. Es que, hermano, hermana, depende de quién esté en tu aposento, es lo que tú vas a escuchar. Y lo que tú escuchas forma un paradigma, una manera de pensar, y esa manera de pensar te lleva a una actitud, y esa actitud te lleva, aleluya, a un modelo de vida. ¿A quién estás escuchando en tu aposento? Si tienes ahí a Tobías, vas a escuchar, aleluya, si una zorra se sube a ese muro, lo va a derribar. Siempre está criticando lo que la iglesia del Señor hace. Siempre está viendo las cosas de una manera pesimista, de una manera negativa. Esto no sirve, mejor si hubiera hecho así, mejor si hubiera hecho de esta otra manera. Ese es el espíritu de Tobías. Y si tú lo estás escuchando, la gloria de Dios no va a ser morada en tu vida. Aleluya. Si tienes morando a esa otra compañera, esa ramera que tenía la otra compañera, no es tu hijo, es el mío, un constante pleito. Si tienes morando a Jonadab, el primo de Amnón, vas a escuchar: fíngete el enfermo, ¿verdad? Hazte pato, dicen por ahí, ¿verdad? Haz como que haces, pero no haces nada. Finge que estás de acuerdo, finge que todo está bien. Eso es lo que escuchamos si tenemos morando en el aposento a Jonadab. Si tenemos morando, aleluya, a Herodías, vamos a escuchar: pide la cabeza de Juan el Bautista. Es lo que le dijo a su hija. Aleluya. Alguien se va pidiendo la cabeza de los líderes, ¿no? La cabeza de alguien. Vamos a descansar hasta que lo quitemos y lo hagamos a un lado. Pero si tienes morando el espíritu de Pedro,
Aleluya. Vas a escuchar que te dice: ¿a quién iremos? Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Aleluya. Si tiene morando a Jacobo en tu casa, te va a decir: ¿hay alguno falto de sabiduría entre vosotros? Pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Si tienes morando a Juan, vas a escuchar que te diga: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si tienes morando a Felipe, te va a decir: yo escuché la revelación que me dijo el Padre y yo uno somos. Si tienes morando a Natanael, él te va a decir: a mí me dijo cosas mayores que estas verás. Alguien alaba y bendice la gloria de Dios. ¿A quién tienes morando en tu aposento? Si tienes morando a Eliseo, aleluya, te va a decir como a la mujer que se paró a la puerta: de aquí a un año tendrás tu milagro, de aquí a poco tiempo vas a tener el anhelo de tu corazón en tus manos. Si tienes morando a Pablo, te va a decir, aleluya, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Tú eliges a quién vas a tener morando en tu aposento, porque depende a quién tengas, es si el Espíritu Santo va a entrar o no. Porque el Espíritu Santo llegó a ir al aposento por los que moraban ahí. Aleluya. ¿Y por qué a veces no llega? Porque tenemos ahí habitantes raros, extraños en la casa. Le dimos cabida y le dimos, como dice Eliasib, una cámara grande, el mejor cuarto, a Tobías. Y al Espíritu Santo ni en el cuarto de lavado lo queremos tener, cuando Él debe ocupar toda nuestra casa, toda nuestra vida. Así, aleluya. Ten cuidado quién vive en tu aposento. Y si descubres por el Espíritu Santo que alguien no era correcto que estuviera ahí, un espíritu, una actitud, puedes decirle: adiós, hasta aquí llegó nuestra amistad. Aleluya. Ya no tienes, se te acabó el tiempo, ¿verdad? Búscale por otro lado. Cuando detectamos eso, ¿quiénes viven en el aposento? Entonces estamos listos para dar el siguiente paso: indicaciones para la vida. Porque el Espíritu Santo es vida, es la misma presencia de Dios haciendo morada en nuestros corazones. Cuando vemos el relato de la tsunamita, como ella le ruega a su esposo y le dice: construyamos un aposento, un pequeño aposento de paredes, pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero. Me pregunto, como si el hombre no supiera cómo construir un aposento. Pero es que a veces hay indicaciones tan claras, el problema es que no las seguimos. No por algo viene ahí, dice, nomás podía haber dicho la palabra: construyamos un aposento. Él ya sabía que era de paredes. Él ya sabía que un aposento lleva una cama, una mesa, una silla, un candelero. Un aposento de esas características, aleluya, no lleva una lavadora, no lleva un taller de herramientas, no era un taller mecánico, era algo para que viviera ahí, se quedara a dormir el profeta. Pero las indicaciones hay que seguirlas. Un aposento de paredes, y pongamos en él mesa, cama, silla y candelero. Hay indicaciones que tenemos que seguir nosotros para que la presencia del Espíritu Santo llegue, como en Hechos capítulo 2, 38 al 41. Porque esas indicaciones nos van a ayudar a que el Espíritu Santo se haga presente. En esas indicaciones yo veo algo curioso: que antes de la llegada del Espíritu Santo no hay vida, hay muerte. Alguien puede ufanarse de tener una vida con ciertos lujos, ciertas comodidades, pero la realidad es que sin el Espíritu Santo no hay vida. No está la vida abundante que Cristo prometió darnos.
Aleluya, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Alguien puede decir, qué vida abundante llevo. Sin el Espíritu Santo no hay vida abundante, hay muerte. Es por eso que encontramos en 2 de Reyes 4, 20 al 21. Primero, sí, dice que él, habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Vemos a un jovencito sin vida, porque así es nuestra vida sin el Espíritu Santo. No hay el verdor, no hay la gracia de Dios en nosotros. En 1 de Reyes 17 al 19, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Fue Elías. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama sin vida. El hijo de la viuda ya en tiempos de Eliseo, sin vida. El hijo de la viuda en tiempos de Elías, sin vida. Y vemos el tercer aposento allá en Hechos 29. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Es curioso que en los tres casos, los tres aposentos altos, hay muerte. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, la muerte se transforma en vida. La muerte huye y la vida se hace presente. Aleluya. ¿Cuántos hoy van a salir llenos de la vida que solamente el Espíritu Santo puede dar a cada uno de nosotros? Aleluya. No importa qué es lo que haya muerto en tu vida, hoy resucita en el nombre poderoso de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo, aleluya, actuando en nosotros. Ahí está el aposento alto, pero hay muerte. ¿Qué hacer para revertir eso? Pues sigamos las indicaciones para la vida. Construyamos un aposento, pongamos en él mesa, cama, silla y candelero. Aleluya. La primera indicación es el clamor a Dios. 1 Reyes 17:20. Clama Elías y dice: y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. ¿Qué hizo Elías? Clamó a Dios. Aleluya. Dijo: Señor, pues ¿qué está pasando aquí? Él se puso a orar clamando a Dios. 1 Reyes 17:20. ¿Qué hizo Eliseo? Entonces, entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. La tsunamita había ido por él lejos y lo trajo y dijo: pues ya estoy aquí, ¿qué hago? Alguien escribió por ahí, dijo: si tienes que escoger entre cualquier cosa y orar, elige orar. Amén. Si tienes que escoger entre cualquier actividad y orar, elige orar. Aleluya. Vemos cómo Elías clamó a Jehová. Vemos cómo Eliseo, cerrando la puerta, oró a Jehová. ¿Qué hacían allá Pedro y los que moraban en el aposento alto? Amén. Estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es así que llega la vida del Espíritu Santo. Cuando alguien comienza a orar, cuando alguien comienza a clamar. Encontraba a mi papá cuando él se convirtió ya en la década de principios de los 60. Él se bautizó y lo mismo que hicieron con él, hacían con todos los hermanos. Se bautizaba un hermano, una hermana. Y a partir de ese momento, toda la iglesia entraba en un periodo de ayuno y oración hasta que el recién bautizado fuera lleno del Espíritu Santo. Y él me dijo: yo me bauticé y a partir de otro día me dijo el pastor: todos vamos a estar orando y ayunando para que recibas el Espíritu Santo, pero tú todos los días tienes que venir a la iglesia a pedirlo.
y no se alejaban hasta que eran llenos del Espíritu Santo. Y no pasaban muchos días, podía pasar un día, una semana, pero pronto el Señor respondía a esa súplica, a esa oración. Y que era una regla no escrita, pero lo hacía la iglesia, porque entendían la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Al pasar los años eso fue cambiando. Y alguien se preocupaba por ser lleno del Espíritu Santo nomás a la hora de morirse. Porque es necesario, decía, tener el Espíritu Santo, porque es el sello, es lo que nos va a resucitar, ¿verdad? Cuando el Señor dice, vendré y os tomaré a mí mismo, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero era la preocupación de muchas hermanitas por ahí y ya recibió el Espíritu Santo. Y gracias a Dios que tenemos muchos testimonios de aquellos años donde hermanos, hermanas en su lecho de muerte hablaban en otras lenguas. Pero el Espíritu Santo no es solamente para la hora de morirnos. La principal función dice en Hechos 1:8, como decía nuestro pastor ayer, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aleluya. Así que hay que buscar el Espíritu Santo con clamor, con ruego, con oración, de una manera constante. Aleluya. Hoy el Señor te lo va a dar porque tú has venido en esa actitud. Ha habido ya una serie de oraciones, de vigilia. El Señor va a responder a tu oración. Son indicaciones muy sencillas, pero hay que ponerlas en práctica. El profeta Elías clamando, el profeta Eliseo orando, los apóstoles allá en el aposento alto perseverando en oración y ruego. Porque Jesús dijo, aleluya, Él lo dijo de una manera muy clara a nuestras vidas. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aleluya. El año 1991 en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, yo ya tenía 3 años de bautizado, pero aún no tenía la experiencia pentecostal de hablar nuevas lenguas. Y como el común denominador de los hermanos también me molestaba de que otros hablaban en lenguas, recién bautizados. Mis 3 hermanas recibieron el Espíritu Santo antes de bautizarse y yo no. Y decía, Señor, pues ¿qué está pasando? Mi papá invitó en aquellos años a un gran hombre de Dios que fue hasta presidente de la organización de la Iglesia Apostólica, hermano Isidro Pérez Ramírez, que ya sus últimos años, que ya se jubiló del pastorado, el Señor lo andó usando en el derramamiento del Espíritu Santo. Y lo invitó a una campaña ahí a Los Mochis, al teatro del Ingenio Azucarero, me acuerdo bien. Y cantaron los hermanos Prado acá del lado de Monterrey. Una actividad muy preciosa y un mover de Dios, derramamiento del Espíritu Santo. Y todos hablando en lenguas y yo nada. Y yo decía, pues ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Aleluya. Les confieso, el segundo día de campaña no fui. Me fui con otro joven de la iglesia a jugar basquetbol, no sé qué. Y dije, no, pues ya lo pido y no lo recibo. Y llegamos a la casa después del culto y ahí estaban hospedados el gran pastor Isidro Pérez Ramírez. Aleluya. Y estábamos cenando y él traía un diácono, un muchacho, un güerito ahí, ¿verdad? Y estábamos cenando y después de cenar nos sentamos a la sala y me pregunta ese jovencito, hermano, ¿y usted ya estaba jovencito? Y yo estaba más todavía. Él era un joven, yo era casi un adolescente todavía, y me dice, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Tenía como 16 o 17 años. No, le dije, todavía no. ¿Y crees que lo puedes recibir? Me dijo. Sí, le dije yo, pues mañana voy a ir al culto, mañana voy a ir a la campaña. Y amén, dijo, pero no, yo no estoy hablando de mañana, ahorita, dijo. Ahorita, le dije yo. Sí, ahorita, dijo. Esa palabra ahorita despertó una fe en mí. Y le dije yo, amén.
Hay otros jóvenes ahí en la casa de la primera iglesia de Los Mochis. Y me dijo, vamos a orar y ahorita lo vas a recibir. Y yo dije, amén, con una fe tan grande. Dijo, vamos a hincarnos y vamos a comenzar a orar. Yo todavía no pegaba mi rodilla en el suelo cuando ya estaba hablando en otras lenguas. Porque tú tienes que creerlo. Aleluya, tú tienes que creerlo, que el Espíritu Santo es para ti. Aleluya. Esa noche ahí, no sé, nos dieron como las 4 de la mañana, un grupo como de unos 15 jóvenes, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, con la señal en hablar en nuevas lenguas, como el Espíritu da que se hable. Tú tienes que ser libre de prejuicios. Ay, es que yo creo que no lo recibo porque no soy tan bueno. No se recibe por ser bueno. Nadie lo recibiríamos. Es una promesa del Señor para el que lo pide, aleluya, para el que lo clama, el que le dice, Señor, yo lo necesito. Prométele a un niño algo y vas a ver cómo te va. En la iglesia tenemos a la niña, al más pequeña, el hermano Chaparro, que cumplió años el sábado. Y le llamamos para felicitarla. Y le dijo mi esposa, mañana el pastor y yo te vamos a dar un regalo. Llegamos a la iglesia el domingo, nos estaba esperando en la puerta. ¿Y mi regalo? Ahí nos está esperando en la puerta. Y mi billete, decía. ¿Verdad? Así debemos pedir el Espíritu Santo. Y si no se lo das a un niño, al ratito te anda insistiendo y te anda jalando el pantalón y la camisa y la falda. Amá, y tú me dijiste, y mi nieve, y mi Carl Jr. y no sé qué cosa, y dónde está, y ándale, y ándale. Y pasamos a pedir el Espíritu Santo y con la boca cerrada. Aleluya. Debemos de abrir nuestra boca y decirle, Señor, séllame, dame tu Espíritu Santo y dámelo, y dámelo, y dámelo, y dámelo. Aleluya. Cuanto más vuestro Padre Celestial va a dar su Espíritu Santo al que se lo pida. Pero esas pedimos al Espíritu Santo así. Dame tu Espíritu Santo, dámelo, Señor. Tú sabes que no, clama. Dice que el profeta Elías clamó, aleluya, clamó a Dios. Eliseo oró, aleluya. Los apóstoles oraban, rogaban al Señor, dámelo, Señor, aleluya, porque si no me muero, mi vida no tiene sentido. Yo te anhelo, mi corazón anhela tu presencia. Dámelo, séllame, séllame, y vas a comenzar a hablar en otras lenguas. Ahí en tu lugar puedes ya comenzar a recibir la presencia del Espíritu Santo solo porque sigan las instrucciones básicas. Hagamos un aposento de paredes. Pues de qué otra cosa lo vamos a hacer. O sea, comienza a orar, comienza a pedir, comienza a clamar. ¡Oh, aleluya! En estas indicaciones sencillas, después de clamar, después de orar, hay un común denominador. Dice que antes que llegara la vida, que el Señor soplara vida sobre estos 3 que habían muerto y estaban en el aposento alto, hay un común denominador. En 2 de Reyes 4:34 dice que Elías después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. A veces uno no entiende lo que el Señor le indicó al profeta, cómo se va a subir arriba de él. Pero luego Eliseo, en 2 de Reyes 4:30, 1 Reyes 17:21, en primero Eliseo y luego Elías, y se tendió sobre el niño 3 veces. Elías y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Se tendió sobre él 3 veces. Y luego Pablo, allá en Hechos 20:10, cuando Eutico se cae, ¿verdad?, del 3er piso, entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Elías, Eliseo, Pablo descendieron. Bueno, unos 2 estaban en el aposento y Pablo descendió del aposento, pero los 3 descienden y se tienden sobre el muerto. Se echan sobre él.
hoy no, esto no se va a hacer literalmente. El cuerpo de un pastor, más de que unos pesamos unas 250 libras, pues caiga sobre alguien, no. Pero aquí hay una enseñanza, paz de Cristo. Se trata de una carga apostólica profética sobre tu vida. Aleluya. Tienes que seguir indicaciones precisas. Para que venga la vida es necesaria la oración, el clamor, pero luego es necesario que sobre tu vida venga una carga apostólica profética de parte de Dios en el nombre glorioso de Jesucristo. Aleluya. Que venga una carga. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 23 al 29, muchas cosas de las que él había pasado. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo más. Y comienza a decir, miren todo lo que llevo cargando. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros muchas veces, de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero cierra diciendo el peso más grande que llevaba. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y dice Pablo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se hace tropezar? Y yo no me indigno. Aleluya. Imagino estando Pablo tal vez en una de esas cárceles donde escribía y Lucas le apuntaba lo que él decía. Tal vez estar acostado y luego despertar sobresaltado de repente Pablo. Apenas tenía 1 hora que había conciliado el sueño. Y Lucas se despierta y le dice, ¿qué pasó, Pablo? Te veo preocupado. ¿Qué acaso soñaste que estabas en ese naufragio que me contaste? No, no soñé eso, no estaba, no vino eso a mi mente. Sí me acuerdo, pero no era eso. ¿Qué acaso empezaste a sentir las varas en tu espalda de esas 5 veces que te han azotado? No, Lucas, tampoco fue eso. Entonces, ¿qué fue, Pablo? Fue uno de los peligros en el río, en el desierto, en el mar. ¿O sentías que los judíos de tu nación te andaban persiguiendo? No. Oh, ya sé, empezaste a sentir piedras que caían, ¿verdad? Y eso te despertó porque también te apedrearon. No, esas cosas son difíciles, pero no. Hay otras cargas más grandes. No me dejó dormir nuestro hermano Demas, que se fue al mundo, amando más al mundo que al Señor. No me deja dormir. Que Body y Cinti que ya no se hablan, ya no son de un mismo sentir, Lucas. Esa carga es muy pesada. No me deja dormir, Lucas, que los Gálatas alguien los hechizó y se quieren circuncidar, se quieren hacer tantas cosas de la ley. No me deja dormir, Lucas, que en Corinto hay división. Eso no me deja dormir. No me deja dormir, Lucas, que Arquipo ya no cumple su ministerio. Esas son las cargas. Tú necesitas una carga apostólica profética de tu pastor sobre tu vida para que el Espíritu Santo venga con poder y autoridad. ¿Qué es lo que siente tu pastor? ¿Qué es la carga? Aleluya, la estás llevando tú también. En los 3 casos, el profeta y luego el apóstol se cayó sobre el muerto. Es pesado, como Elí dice que era un varón ya pesado. Así es pesada la carga de tu líder. ¿La estás llevando con él o dices, no, yo lo que ahí escuché en la sierra, verdad? Dichos que dice, yo mi pecho no lo quiero para troje, dice. Y yo no entendí esa frase la primera vez que la escuché. Eso es un lugar, un cuartito donde guardan el maíz.
y se va secando hasta que ya lo desgranan, ¿verdad? Y para hacer las tortillas. Pero decía un hermano muy ufanado: yo no tengo mi pecho para troje o mi pecho para bodega. O sea, lo que yo siento lo digo. A veces el pastor siente cosas y decir, pero no las dice por amor a tu alma. A veces tu pastor también le dan ganas de publicar ciertas cositas en Facebook, pero dice, no, porque voy a lastimar a uno de mis miembros. A veces al escuchar decir algo, el pastor también quisiera contestar de cierta manera, pero dice, no, aleluya, porque estoy pensando en la eternidad de esa alma. Aleluya. ¿Cuántas veces tú estás llevando esa carga o dices, no, si yo lo quiero decir, lo digo, si yo lo quiero usar, lo uso, si yo quiero ir a ese lugar, pues es muy mi vida? Pero entonces, aleluya, el Señor va a decir, ese lugar es Kabul. Yo no quiero entrar en ese lugar, yo quiero entrar en un lugar donde haya un hombre o una mujer que esté sintiendo carga como la siente su pastor, una carga apostólica, profética que viene sobre tu vida. Alguien puede glorificar el nombre de Cristo en esta mañana. Aleluya. Se va a desatar la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Porque el Señor dice, ¿para qué le doy mi gloria? ¿Para qué le doy mi Espíritu Santo? ¿Para qué le doy esas revelaciones? Alguien que no está llevando carga. Nomás lo voy a usar para presunción. Nomás lo voy a usar para, no sé, ¿verdad? Para decir, miren, yo estoy en otro nivel. No, se lo voy a dar a alguien que empiece a sentir la carga apostólica, profética. Aleluya, aleluya. Alguien alaba y bendice el nombre de Jesucristo en esta hora. Aleluya. Tu presencia está en este lugar. Tienes que llevar la carga de tu pastor. ¿Cómo le ayudo a mi pastor para la unidad? ¿Cómo le ayudo para que la pasión vaya aumentando en el pueblo de Dios? ¿Cómo le ayudo para el crecimiento? ¿Cómo le ayudo para el servicio? Aleluya. Y el Señor va a decir, yo sí quiero vivir en esa morada. Yo sí quiero habitar en ese lugar, en ese corazón. Aleluya. Primero de Samuel 4:18 vemos la carga de Eliseo. Como Eliseo le dice a Giezi, su siervo, Jehová me ha encubierto el motivo, no me lo ha revelado. ¿Por qué viene la mujer sunamita a buscarme? Y ya cuando estaba en la casa que se cerró y oró y no pasaba nada, se paseaba por la casa, dice, a una y a otra parte. Y en una inquietud, en una carga decía, Señor, pues aquí está este niño muerto. Yo se lo profeticé a ella y cómo ahora se lo voy a entregar muerto. Y se paseaba. ¿Te has puesto a pensar tu pastor como en la noche, aleluya, se da vueltas en su cama pensando esas preocupaciones, llevando esa carga espiritual? Aleluya. O se pasea en un lugar de la casa, de un lugar a otro, encontrando la respuesta, pidiendo la ayuda a Dios. Llevo la carga apostólica profética de mi pastor, porque dice que cuando pasó eso, el cuerpo entró en calor. Solo así se va a entrar en calor. Cuando tú llevas la carga, aleluya, el peso, y no decíamos de kilos o de libras, sino el peso apostólico profético de tu líder. Una de las comparaciones del Espíritu Santo es el fuego, y es un calor. Aleluya. Pero a veces, como se jugaba por allá, se escondía algo, si vagamente recuerdo, y comenzábamos a buscarlo. Y el juego consistía en que si estabas lejos te decían frío, frío. Pero si te ibas acercando o sea, eso, ese que se había escondido, un dulce o a una moneda, ya te decían caliente, caliente, ¿verdad? Y decías, pues por aquí está cerca. Que hoy así también te diga, estás caliente, caliente, porque estás comenzando a sentir una carga, aleluya, sobre tu vida. La carga del profeta, la carga del varón de Dios, la carga de aquel que está velando por tu alma, aleluya. Vas a entrar en calor. Cuando dicen gloria a Dios, vas a entrar en calor. Y la llama del Espíritu Santo, repartidas como de fuego, se van a sentar sobre tu vida. Aleluya. Son pasos sencillos. ¿Cuántos están dispuestos a darlo? Para que el Señor diga, yo quiero morar en ese aposento.
Me están clamando, están orando. Pero ya sienten la carga del líder, del varón de Dios. Es curioso lo que sucede en el caso de Eliseo, que dice que el niño, después que entró en calor, luego estornudó por 7 veces. Aleluya. Estornudó por 7 veces. Dice que cuando estornudó la 7ª vez, Segunda de Reyes 4:35, volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, después subió, se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Al 7º estornudo abrió sus ojos. Aleluya. ¿Cuántas veces se sumergió Naamán en el Jordán? ¿Cuántas veces tuvo que ir el siervo de Elías a mirar allá? Aleluya. ¿Por qué 7 veces entonces estornudó? El estornudo, pues, de Leviatán, dice Job 41:18, enciende lumbre. Pero el estornudo a veces, más que con una enfermedad, yo lo asocio con una alergia. Porque a veces somos más dados a estornudar, una brisita. Hermano Urruti, anoche unas florecitas a ella le provocaron alergia, ¿verdad? Escuchaba anoche, ¿verdad? Alguien sufre así de una alergia que dice el polvito y me causa estornudo. Cierto olor me causa estornudo, ¿sí o no? A mí me causa estornudo la brisa de la mañana, es algo y empiezo a estornudar. Y alguien así, a cosas pueden ser muy curiosas, pero es que somos alérgicos a algo. Aleluya. La palabra del Señor nos habla de 7 alergias del Señor que le causan pesar, le causan enfado. En la Nueva Traducción Viviente, en Proverbios 6:16 al 19, dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 que Él detesta, ¿verdad? Dijo el proverbista 6. No. Esto tiene que cuadrar bien, son 7. Los ojos arrogantes. Ojalá hoy estornudes a los ojos arrogantes, ¿verdad? Te hagas alérgico, andar mirando a los demás como que yo soy la divina garza, ¿verdad? Y es que yo me apellido no sé qué. Algunos presumen mucho que tienen 40 años en el evangelio sirviendo al Señor. Así decían hermanos, ¿verdad? Tengo 40 años sirviendo al Señor y en 40 ni un alma se habían ganado. Pues ¿de qué le están sirviendo? ¿Eh? Aleluya. Pero a veces andamos con ojos altivos. Es que yo soy fulanito de tal, ¿verdad? Y no, estornuda a los ojos, hazte alérgico a los ojos altivos. La lengua mentirosa. Aleluya. Ya llego ahí en 10 minutos y estás a 1 hora. Di la verdad. Aleluya, di la verdad. Aleluya. Tienes que decir la verdad. Mi papá le tocó también ser obispo ahí en el distrito de Culiacán. Y en una de las cruzadas que iba a haber, se llamaban festividades, él ideó que los pastores se visitaran recíprocamente. Eran como unos 70 pastores, entonces 35 pastores una semana visitaban a otros 35, predicaban y promovían la actividad. Y esos 35 pastores la siguiente semana le pagaban la visita al otro, a su iglesia, y predicaban y también promovían la actividad. Pensó mi papá, ¿verdad? Promovida por los labios de otro pastor, pues también agarra esto de importancia. Y se encontró con un pastor en la oficina. Yo estaba ahí y le dijo: oye, ¿cómo te fue en la actividad? No, hombre, dijo, bien tremendo. ¿Y promoviste la actividad? Sí, dice, toda la iglesia va a venir. Y al rato llegó el pastor de esa iglesia y dijo: oye, me dijo fulano, ya iba a decir nombre, que fue. No, dijo, ni fue el pastor. El pastor echando mentira. Ya no es pastor, ¿verdad? Al poquito tiempo ya no era pastor. A veces nos hace fácil, es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca. No hay de colores. Aleluya. La mentira es mentira. Es faltar a la verdad. Y también una verdad a medias, como la dijo la serpiente, se convierte en mentira. Puesto de hablarse así, sí o no.
ceñidos vuestros lomos con la verdad. Para que el Espíritu Santo habite, tenemos que estornudar a la mentira. Las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Aleluya. 7 cosas que tenemos que volvernos alérgicos a ella. Que en cuanto alguien se presente y diga, no me estés contando eso, no me estés sembrando algo en contra de mi líder, no me estés haciendo sentir algo en contra de mi hermana, de mi hermano. Aleluya, aleluya. Estornudó 7 veces y abrió los ojos. Hoy tus ojos se van a abrir con una nueva visión por medio del Espíritu Santo, aleluya, porque el Espíritu Santo trae consigo revelaciones, trae sueños, aleluya, trae revelado los misterios de Dios para este tiempo en nuestras vidas. Pero dice la palabra que este jovencito estornudó 7 veces y al 7º estornudo abrió los ojos. ¿Cuánto van a seguir las indicaciones? ¿Cuánto van ahorita pasar y clamar al Señor, rogarle? Pero también decirle, Señor, pon esa carga de mi líder sobre mi vida y hazme alérgico a lo que a ti tampoco te gusta. Aleluya. Voy aterrizando esto. Cuando hay un aposento dispuesto, hay un poder manifiesto. Aleluya. Ya tenemos quien va a morar ahí. Queremos a Tobías y la verdad que no, queremos a Pedro, queremos a los que nos animan, a los que nos profetizan. La mesa está ahí, el candelero y a la cama, porque ya hay clamor, ya hay carga apostólica profética, ya nos hicimos alérgicos a esas 7 cosas que tampoco al Señor le gusta. Dice la escritura en Marcos 22, 11 y 12: y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. ¿Dónde entra el Señor? Donde haya algo que ya está dispuesto. Entonces dijo, preparad ahí. Aleluya. ¿Cuántos ya tienen su aposento alto dispuesto para que venga el Espíritu Santo? Aleluya. Y haga morada en nuestras vidas. Ya sacamos a los que teníamos que sacar, amén. Ya seguimos esos pasos de voy a clamar, voy a sentir esa carga, voy a rechazar aquello que al Señor no le agrada. Dice la escritura, hablando del ministerio de Juan el Bautista, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer a volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aleluya. Cuando el Señor Jesús celebra la Pascua con sus discípulos en ese aposento alto que ya estaba dispuesto, dentro de muchas cosas que pudiéramos mencionar, de lo que les dice ahí en Juan 13, 14, 15, 16, 17, saqué esos textos donde les habla de la promesa del Espíritu Santo, porque ya estaba el aposento bien dispuesto. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, no puede recibir perdón porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el que me verá, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En el aposento ya dispuesto, les empezó a dar revelación del Espíritu Santo, de la promesa. San Juan 14, 15 y 20. Y luego en San Juan 14, 25 y 26 les dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego en el siguiente capítulo, en el 15, 25 al 27,
Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y luego les vuelve a decir, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Y le vuelve a decir en San Juan 16, 10 al 15, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso yo dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando hay un aposento dispuesto, el poder ya va a ser manifiesto. Ahí está la promesa, solamente pídele, solamente recíbela. Aleluya, porque tu corazón ya está dispuesto. Aleluya. Mientras Kabul es algo inútil, es algo que no se desea, Irán no quiso habitar en esas ciudades. Pero la palabra contraria a Kabul en el hebreo, la palabra contraria a inútil es útil. Y es la palabra mujil. Mujil. ¿Qué le dijo Ananías? Aleluya. De Saulo el Señor. Instrumento escogido me es este. Me va a ser útil. Mujil. Por eso Ananías llega y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Porque ya era un aposento dispuesto. Esos 3 días el Señor estuvo tratando con él. Él quitó esas actitudes. Él echó fuera todo lo que estorbaba. Aleluya. Y ahora estaba listo. Su aposento estaba dispuesto para que el Señor se manifestara en él. Concluyo diciendo, ocupas el invitado VIP a tu aposento. Sí, qué bueno que more ahí Pedro, qué bueno que esté esa actitud de Felipe, de Juan, de Santiago, de la madre de Jesús, de sus hermanos, del profeta Elías, Eliseo. Pero qué bendición cuando llega el mejor invitado. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ponte de pie en esta mañana. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos tienen ya su aposento dispuesto? Es decir, Señor, es importante. Y no se trata, aleluya, de un aposento de los lujos o no, de las actitudes que hay en tu corazón. Queremos invitar una vez más a aquellos que no han hablado en otras lenguas como evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Pasen aquí primeramente. Niños, adolescentes, jóvenes, señoritas, varones, mujeres. El Señor hoy te quiere llenar con su Espíritu Santo.